Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde seguimos desarrollando la unidad de administración de recursos financieros dentro del contenido, dentro del programa de la cátedra de administración para la carrera de ingeniería química e ingeniería de alimentos. Eh, Específicamente estamos realizando el estudio de los estados financieros. Hasta el momento ya hemos desarrollado eh, conceptualmente a dos de los elementos que componen a los estados financieros, que vendrían a ser el balance contable y los estados de resultados. El balance contable vendría a mostrarnos información acerca de lo que hay y lo que se debe, mientras que los estados de resultados nos muestran comparativamente a los ingresos y los egresos dentro de una organización. Entonces, teniendo nosotros ya esta información y pudiendo interpretar y pudiendo detectar cuáles son los elementos y cuál es la información que estos nos proporcionan, pasamos a realizar o a desarrollar lo que vendría a ser el análisis de los estados financieros. ¿Okay? Con estos dos elementos nosotros ya podemos hacer el análisis de los estados financieros. ¿Y para qué nos sirve esto? Más allá de que nosotros podamos identificar cuáles son los elementos, lo que nosotros tenemos que contar es con herramientas que nos permiten realizar la toma de decisiones basados eh, en datos fehacientes. ¿Okay? Es una herramienta muy importante para la alta dirección, para la alta gerencia, para poder trazar un plan estratégico, realizar ciertos cambios, poder identificar cuál es la situación en la que se encuentra una empresa. Teniendo nosotros nada más el balance y los estados de resultados, sin hacer el análisis de estos, no realmente no estamos haciendo nada, no estamos aprovechando realmente la información que estos nos proporcionan. Entonces lo que pretendemos a continuación es de proporcionar herramientas que permitan justamente realizar estos análisis para la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces, son varias las herramientas para el análisis de estados financieros, son las que se ven en pantalla. El análisis vertical, el análisis horizontal, el análisis de ratios, la composición de costos y punto de equilibrio. Que para ir desarrollando cada uno de estos, lo que vamos a hacer es vamos a trasladarnos a lo que sería un balance y un estado de resultados de una empresa real existente, y a partir de ello vamos a ir realizando o aplicando cada una de estas herramientas, a modo de que vayamos interiorizándonos en los conceptos. Luego vamos a ir realizando más ejercicios. Primeramente, lo que estaríamos analizando sería el análisis vertical. ¿Ok? Entonces, para esto salimos de esta presentación y nos transportamos a este archivo, que vendría a ser un PDF en donde tenemos a los estados financieros de una empresa real. ¿Ok? Esta es una empresa paraguaya que cotiza en bolsa, en la bolsa de valores. Ya vamos a entrar a hablar de eso con más profundidad, pero hasta el momento lo que ustedes tienen que saber es esto. Y al cotizar al ser una empresa que cotiza en bolsa de valores, sus estados financieros deben ser publicados de forma trimestral, y es por eso que nosotros podemos acceder a esta información. Ustedes van a disponer de este balance, así como muchos otros a lo largo del desarrollo del programa, pero seleccionamos este para explicar estas herramientas que pretendemos hacer. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la información que nosotros contamos dentro de este informe, dentro de estos estados financieros? La empresa Alpacasa, que por cierto es una empresa que produce aceites esenciales. eh, la información que nos proporciona es el balance general, en donde tenemos de forma comparativa a, eh, a los elementos que lo componen. El activo, que está compuesto por el activo no corriente, el activo corriente, no corriente, de los años 2016 y 2015. ¿Okay? Asimismo, el pasivo, compuesto por el pasivo corriente, por el pasivo no corriente, etcétera, etcétera.
el patrimonio neto, también comparativo del 2016 y 2015, y a los estados de resultados, de forma también comparativa, 2016 y 2015. Además de esto, además de esta información, estos informes contienen mucha otra información, pero que de momento, para el desarrollo de estas herramientas de análisis, solamente vamos a utilizar esto, el balance y los estados de resultados. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a estar dando para realizar esto? Vamos a hacer un vuelco en una planilla Excel, el cual yo ya lo hice. Y lo que vamos a encontrar nos vendría a ser básicamente esto. Ocultamos esto y tendríamos esto, ¿ok? El balance contable del año 2016, del año 2015, con cada una de las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio neto, etcétera, etcétera. Así también del estado de resultados estaríamos teniendo las ventas, las utilidades, los gastos del año 2016 y 2015. Esta es la misma información que se encuentra en este informe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la primera herramienta que nosotros vamos a desarrollar para el análisis vendría a ser el análisis vertical. El análisis vertical se realiza para solamente un año. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a enfocarnos en el año 2016 y de momento ocultamos el del año 2015. Los datos del 2015 los ocultamos y nos enfocamos solamente en el año 2016. Ahora, ¿qué es lo que realiza el análisis vertical? ¿Cuál es la información que nos proporciona? El análisis que nos proporciona, o la información que nos proporciona, es la composición de cada una de las cuentas dentro del balance, así como del estado de resultados. ¿Y cómo se realiza esto? Básicamente lo que busca es comparar o sacar cuál es la proporción que ocupa cada una de estas cuentas en el total. ¿Ok? En este caso, aquí tenemos todas cuentas del activos, por lo tanto serán comparadas con el total de activos. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo lo realizamos? En un Excel es muy fácil de realizarlo. Básicamente lo que realizamos es hacer una comparación o una proporción de la cuenta versus el total. Esto se realiza para cada una de las cuentas y nos permite saber cómo está compuesto el activo en este caso. Vemos en un primer pantallazo de que los activos corrientes ocupan el 61% de los activos, mientras que los activos no corrientes ocupan un 39% de los activos. Asimismo, vemos de que el 13%, por ejemplo, de los activos corresponden a las disponibilidades, que vendría a ser dinero en caja. 14% son créditos, es decir, el 14% de todo lo que se tiene corresponde a cuentas que nos deben pagar nuestros clientes. Tenemos una cuenta que se detalla como otros créditos, bienes de cambio, que vendría a ser el inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Así también, propiedad, planta y equipo corresponde al 39% de los activos. Y así sucesivamente. El mismo procedimiento de cálculo se realiza cuando queremos determinar la composición o hacer el análisis del pasivo. Cada una de las cuentas es comparada, contrastada con el total del pasivo. ¿Ok? Esto se hace con cada una de las cuentas, fíjense, expresado en formato porcentual. Y nuevamente lo que nos permite es hacer el mismo análisis. ¿Cómo está compuesto el pasivo? Vemos que 58% del pasivo corresponde a pasivo corriente, mientras que el 42% corresponde a pasivo no corriente. Al mismo tiempo, vemos que dentro del pasivo corriente, el que más pesa vendría a ser los títulos de deudas emitidas, que tiene un peso de 23%.
seguido de una deuda financiera de un 15%. Los títulos de deudas emitidos vendrían a ser bonos, que básicamente es una forma que las empresas utilizan para financiarse a través de bolsa de valores. ¿Okay? Vamos a ver con más profundidad en qué consisten los bonos, las acciones, cuáles son las diferencias, en qué caso se utiliza una u otra. De momento esto estamos realizando con la finalidad de poder determinar cuál es el método de cálculo para esto. Asimismo, siguiendo con la información dentro del balance, tenemos al patrimonio, que también el mecanismo para el cálculo vendría a ser el mismo. Es cuánto pesa cada una de estas cuentas sobre el total, ¿okay? Siendo el 100% la sumatoria del total del patrimonio. Y vemos que también el capital corresponde al 42%, a esto le sigue los resultados del ejercicio, que corresponden al 21%, reservas de revalúo, resultados acumulados, etcétera, etcétera. Entonces, con esto nosotros podemos ver cómo está compuesto cada una de las cuentas. Ahora, el análisis correspondiente es otra cosa y eso vamos a ir desarrollándolo cuando tengamos más casos. Por ejemplo, una empresa que vende los productos de forma financiada, es lógico o es entendible de que tenga un 14% de los activos representando a los créditos. Sin embargo, una empresa que venda al contado, podría ser un supermercado, o podría ser una tienda de ropa, o podría ser una farmacia, o una empresa que haga venta al contado, es decir, te entrego la mercadería y me pagas, no sería lógico que presente una cuenta de créditos muy abultada, ¿ok? Asimismo, una industria se entiende de que tenga activos no corrientes de este orden, ¿ok? 39% de activo no corriente. ¿Por qué? Porque necesita infraestructura, propiedad, planta, equipo, máquinas que bueno, tengan un peso importante dentro de lo que es el activo de la empresa. Sin embargo, una empresa prestadora de servicios muy posiblemente no sea algo normal que presente una cuenta tan abultada entre los activos no corrientes. Y así sucesivamente el análisis se va realizando. Bienes de cambio, una empresa, una industria que tenga 16% de sus activos compuestos por bienes de cambio, o sea, inventario, es quizás algo razonable, mientras que haciendo la misma comparación, una empresa prestadora de servicios no sería lógico que tenga un inventario tan grande o que su inventario pese tanto dentro de los activos. ¿Okay? El mismo análisis se puede ir realizando cuando vamos viendo los pasivos. Si una empresa tiene un pasivo corriente muy elevado, esto quiere decir que gran parte de su deuda la tiene al corto plazo, mientras que esto podría darse en ciertas ocasiones siempre y cuando se sepa o se tenga la información de para qué fue tomado ese préstamo. Si nosotros tomamos préstamo a corto plazo para realizar una inversión en activo no corriente, por ejemplo en planta, o para compra de maquinarias, que es un activo no corriente, entonces ahí estaríamos entrando en un posible problema. ¿Okay? Vemos también, bueno, vemos que deudas comerciales vendría a ser la deuda que nosotros estamos teniendo con nuestros proveedores. Si esta deuda se dispara, si esta cuenta tiene un peso excesivamente elevado dentro de nuestros pasivos, probablemente implica que nosotros estamos teniendo un incumplimiento con nuestros proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, de esta forma nosotros podemos determinar la composición de cada uno de los elementos dentro del balance.